Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy 5 de octubre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tres actividades, digamos, ¿no? ¿Qué nos dice aquí el Señor? Digamos que es una explicación a propósito de aquello que celebramos en el día de hoy, a partir de hoy y mañana también, ¿no? La oración y petición, las súplicas al Señor. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Siempre sabemos que tenemos que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios, según el Espíritu Santo que en nosotros nos revela cuál es esa voluntad y nos da el poder de obrar con conformidad con esa voluntad. Todo lo que pedimos al Señor, de acuerdo al Espíritu Santo, el Señor lo concede generosa, abundantemente. Y hablamos entonces de petición. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué quiere nuestro Padre de nosotros? Nuestro Padre quiere con nosotros darnos lo mejor, que tengamos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es la vida. Y cosas que tienen que ver con la vida, pero con la vida verdadera, con la vida que nos concede el Señor. Y en ese sentido, el Señor es abundante e inmediato en el dar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Ahí está. ¿Ven? La respuesta de Dios es inmediata. Es generosa, es conforme al amor. Y Dios nos da lo mejor. Fíjese la comparación que establece, como siempre lo hace el Señor. ¿Quién de vuestros padres, siendo malos comparativamente con la bondad del Padre que está en los cielos, naturalmente, solo Dios es bueno, como le dijo Jesús al joven rico, ¿no? Saben, sin embargo, dar cosas buenas a sus hijos? Y siempre un padre, normalmente, ¿no es cierto?, da a su hijo lo mejor que puede o que tiene. Y cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Decimos que nos da lo mejor, claro, nos da la vida y todo lo que tiene y contenido de vida. Si le pedimos, por ejemplo, un pan, ¿nos dará una piedra? Si le pedimos un pescado, ¿nos va a dar una serpiente? Sabemos que no. Ahora, traslademos esto en el lenguaje espiritual a aquello que corresponde ya a nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos da? ¿Recuerdan cuando el diablo lo tentó al Señor? Después de los 40 días de ayuno del Señor por el desierto. Si eres hijo de Dios, pídele a tu Padre que te dé, que transforma estas piedras en panes. Sí. Claro, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es el pan que nos da el Padre Celestial? Y el pan que nos da el Padre Celestial es el pan para la vida. Dijimos que nos da lo mejor, que es la vida, y todo lo que tiene que ver con la vida, el pan para la vida. Usted lo reconoce inmediatamente. Danos nuestro pan de cada día. Lógico. El verdadero maná que procede del cielo.
¿Cuál es? El cuerpo del Señor que se da por todos nosotros. Ese es el alimento para obrar la voluntad, conforme a lo que el Espíritu Santo impulsa en nosotros. Pedid y se os dará, y lo mejor se os da. Y fíjese, si usted pide un pescado, un alimento, recuerden el alimento propio de aquellos apóstoles pescadores de Galilea era el pescado. Es sinónimo de alimento necesario y cotidiano, sí. ¿Le va a dar una serpiente? Si usted ¿qué le pide a Dios? Usted que ha hecho o ha sido hecho por el Señor pescador de hombres. Buscad y hallaréis. ¿Usted qué tiene que buscar? Buscar aquellos que verdaderamente son verdaderos frutos del Señor de la vida. Aquellos que tienen condición, ¿no es cierto?, en las aguas de este mundo de pescado, de pez. Usted que es pescador de hombres, eso es lo que usted va a encontrar cuando busque en conformidad con la voluntad de Dios. No una serpiente, no un enemigo de Dios, no un enemigo de la vida, no un espíritu que no corresponda a la voluntad de Dios, ni alguien que esté animado por ese espíritu. ¿Qué le va a dar su Padre Celestial? Y le va a dar verdaderamente lo que usted pide. Y lo que usted pide en conformidad con la voluntad de Dios es un fruto de la vida y para la vida, para su vida, hermano, fruto de la palabra de Dios, que usted recibe cuando se la pide al Señor. Pida, busque, golpee la puerta de la vida, del amor que se le va a abrir. Cuando se abra su corazón también, para que sea precisamente el recipiente adecuado de todo aquello que Dios nos da generosamente. Cuando usted pide, busca y golpea con la fe, desde la fe, el fruto del amor, que en definitiva es el fruto de la vida, del Señor de la vida. Vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos, las tribus, las razas, las lenguas. Su actividad cristiana tiene un resultado, una consecuencia, un fruto para la vida. El Señor, cuando llegamos a Él en la oración, en la petición, en la acción de gracias, cuando lo hacemos, claro, impulsados por el Espíritu de Dios, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tiene para nosotros siempre la actitud del Padre que ama a sus hijos, que da lo mejor para sus hijos. Y eso es lo que recibimos si pedimos, si buscamos, si golpeamos con fe. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, como bien decidas tú, ¿no? O sea, tenemos que hacer una pequeña acción. En este caso, pedir, buscar, llamar, todo está ahí. Ya el Señor ya tiene, como quien dijera, la mesa preparada. Ya nada más falta que la persona quiera asistir a ese banquete, que la persona quiera buscar, pedir, llamar, porque todo ya lo tenemos. Ya el Señor lo tiene puesto en la mesa a partir de su muerte y resurrección, y su gloriosa resurrección. Nosotros nada más tenemos que hacer esas pequeñas acciones. Ojalá hoy nos decidamos a pedir, a buscar, a llamar, para encontrar realmente la felicidad. Efectivamente, Patricia, bien decís, y converse usted con su Padre Celestial, esa relación de padre a hijo, porque verdaderamente lo somos. Y vamos siempre a esa relación perfecta y final que será en la semejanza cumplida, donde lo veremos realmente como Él es. Pero mientras tanto de Él siempre recibimos la vida, hermanos, y con eso está todo en nosotros. 5 de octubre celebra la Iglesia el día precisamente de petición y acción de gracias. Uno dirá, bueno, tiene que ser todo el... Sí, claro,
tiene que ser toda su vida, por supuesto, pero en particular en este día, por eso elegimos esta lectura dentro de los evangelios que nos propone el Magisterio, el otro vinculado también al amor, que tiene todo que ver con lo mismo, por supuesto, vinculado con aquella parábola, ¿no es cierto?, que el Señor le enseña a un doctor de la ley que le preguntaba cuál era el principal de los mandamientos. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo lees? Y como leía, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muy bien, dice. Y dime, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le enseña dentro de esta parábola, en el seno de esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado. Fue robado, golpeado y dejado tendido medio muerto. Después por ese mismo camino pasaban un levita, lo vio, siguió de largo. Detrás venía un sacerdote, también tuvo la misma actitud, pasó de largo. Finalmente venía un samaritano también por ese camino, lo vio, se acercó, lo vendó, lo curó, lo llevó en su cabalgadura a una hostería, habló con el dueño, se lo dejó que lo atendiese, él tenía que irse, pero que lo atendiese y le pagaría todo cuando él viniese, y le da un adelanto para que fuera atendiendo las heridas y terminar de curar al hombre herido. Ahora dime una cosa, le pregunta Jesús, ¿quién de los tres fue el verdadero prójimo del hombre asaltado, herido, medio muerto? Y el que usó de compasión, Señor. Bien has respondido, le dice Jesús. Ahora ve tú y haz lo mismo. ¿Qué le parece? ¿Qué es amar al prójimo? Fíjese, no muchas veces usted con su indumentaria religiosa está amando al prójimo. Usted tiene que tener su indumentaria religiosa, vestidura de la piedad, ropaje interior. Y eso está mostrando en usted y hacia el otro, y ese es el amor al otro, un corazón abierto, un corazón donde está habitando el amor. Y ese amor usted lo vuelca en cuanto ve en el otro la necesidad. Así como vemos en el Evangelio que acabamos de comentar, ¿no es cierto? A propósito de lo que nos da nuestro Padre Celestial cuando Él acudimos para pedirle lo que precisamos, este hombre, este que quedó herido y medio muerto, precisaba mucho del otro también. Pero ella precisaba mucho de Dios, claro. ¿Y por qué no se lo pide a Dios? ¿Se lo pide? Sí. Porque el que pasó por ahí estaba realmente siendo enviado por Dios. No lo publicaba seguramente. No lo publicaba a partir de un ropaje que lo identificase como un varón de Dios. Pero tenía sí en su corazón la compasión, la misericordia hacia el otro. Fue verdaderamente prójimo, mostró ese amor que tenemos que amar todos. Ser instrumentos de la gracia de Dios, del amor del Padre. Ser verdaderamente prójimo, hermano del otro. Así como procedió paradojalmente el samaritano, ¿no? Siempre el Señor pone muy intencionados ejemplos, porque precisamente los samaritanos eran odiados por los judíos, considerados como herejes, paganos, impuros. La pureza, la verdadera adoración está dentro de uno, no mostrado a través de un ropaje que a lo mejor lo transforma de persona en personaje, pero no muestra lo que usted es, ni lo que usted es y lo que usted hace a partir de lo que verdaderamente es. En el cristiano veraz tiene que mostrarse esto, el amor al prójimo. De esa manera usted manifiesta el amor a Dios. Hermanos, tengamos esto en cuenta. ¿Por qué no nos lees también, Patricia, ahora? Sí. Para el día de hoy también está, ¿no es cierto? Esta
lección, esta lectura a propósito del buen samaritano. Del Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos entonces, hermanos, y procedamos nosotros de la misma manera. Le pedimos muchas cosas a Dios, y confiando en Él, y Él las da abundantemente. ¿Y nosotros somos capaces de dar cuando nos piden? Le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y verdaderamente perdonamos a los que nos ofenden? Vamos a meditar estas cosas, y que estas palabras nuestras que repetimos tantas veces sean conducta, sean descripción de una conducta verdaderamente cristiana. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de paz y amor, tu espíritu de misericordia y compasión. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.